Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, todas, ¿cómo están? Espero que estén súper Qué bien. rico volver a verlos. Hola. Como ya saben, en nuestra nueva serie estamos hablando acerca de la fe. Ya entendimos qué es la fe y en dónde o en quién la tenemos puesta. Y ahora queremos crecer en la fe. Crecer en la fe significa crecer espiritualmente. ¿Y cómo podemos crecer espiritualmente? Entendiendo la palabra de Dios, pero no solo entendiéndola, sino poniéndola en práctica. Normalmente cuando nos acercamos a la palabra ocurren dos situaciones: que no la entendamos o que la entendamos pero no la vivamos. Y realmente para mí el temor más grande es entenderla pero no aplicarla. Porque el día en el que llegue y estemos enfrente de Dios, Él no nos va a hacer una evaluación teológica acerca de lo que aprendimos o lo que no aprendimos. Él nos va a preguntar qué hiciste con lo que aprendiste. Y eso es lo relevante. Así que Patti nos va a ayudar a leer el texto de Santiago en el que nos habla de la importancia de esto. Hoy vamos a ver Santiago capítulo 1. Santiago es el hermano de Jesús. Después de que Pedro salió de Jerusalén, él se levantó como un líder de la iglesia de ahí. Él está escribiendo a judíos cristianos que estaban siendo perseguidos a causa de su fe. El libro es un resumen de la inmensa sabiduría de Santiago y nos está mostrando cómo debemos vivir, nos está retando y se está metiendo dentro de nuestros asuntos. Hoy vamos a ver Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Este dice: por tanto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar desde la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenlo a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro al espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando todo lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Tenemos que ser practicantes, tenemos que ser hacedores de la palabra. Esto es un mandato y ahí dice que como consecuencia recibiremos bendición. Sí, bueno, ¿y cómo la palabra puede hacer nuestras vidas mejores? Pienso que lo primero en lo que debemos pensar es en la actitud. Para que la palabra pueda hacer nuestras vidas mejores, primero tiene que cambiarnos a nosotros mismos. Pero eso no va a pasar si primero no tenemos una actitud correcta. ¿Y entonces qué actitud deberíamos tener? La primera parte del texto del que nos habló Patti nos dice que debemos recibir con humildad la palabra que nos es dada. También nos dice que para poder ser humildes debemos primero tener una actitud de arrepentimiento, dejando a un lado las cosas malas de este mundo, que son abundantes. Es decir, que mi actitud al venir a Dios y a su palabra debe ser, primero, reconocer que hay cosas que hago mal y que debo cambiar. Segundo, tener el deseo genuino en mi corazón de dejar esas cosas a un lado. Y tercero, confiar en que Dios me transformará a través de su palabra. Ese es el primer paso para que nuestras vidas puedan mejorar a causa de las Escrituras. Para nuestro punto número 2 debemos fijarnos atentamente, mirar atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad. Por ejemplo, los judíos desde muy pequeños se aprendían súper bien la ley de Dios, la palabra de Dios, realmente se la sabían prácticamente de memoria. Sin embargo, a pesar de esto, el problema era que no sabían cómo vivir esa palabra aprendida. Ese es el punto, no es solo conocer la palabra de Dios, saberla, es vivirla con todo nuestro corazón y todo nuestro ser. También debemos tener en cuenta algunos errores que podemos cometer a la hora de leer su palabra. Por ejemplo, sacar las cosas fuera de contexto, tomarnos las cosas muy literalmente, no conocer el propósito del autor al escribir ese mensaje, el por qué, el para qué, o hacer la lectura al dedillo, algo así como coger la Biblia y que cualquier página que salga, ese supuestamente es el mensaje que me quiere transmitir Dios. Sin embargo, se puede llegar a malinterpretar, porque ¿qué tal yo haga esto? Coja la Biblia y cualquier página que me salga y diga Judas fue y se ahorcó, y vuelva a sacar otra página y diga ve tú y haz lo mismo. Así que no, realmente hay que tener muchísimo cuidado con esto. No olvidar sino hacer. Yo sé que todos hemos escuchado esta expresión de le entra por un oído y le sale por el otro, y esto es lo que muchas veces pasa cuando nos acercamos a la palabra. Pero Jesús precisamente habla de esto en Mateo 7, cuando compara a aquellos que escuchan su palabra y la ponen en práctica con aquel hombre sabio que construye su casa sobre la roca, que cae la lluvia, crecen los ríos, soplan los vientos, pero su casa se mantiene intacta porque está bien cimentada sobre la roca. Y compara también a aquellos que escuchan su palabra y no la ponen en práctica con aquel hombre
insensato, necio, que construye su casa sobre la arena, que cae la lluvia, crece los ríos, soplan los vientos, y su casa se derrumba y queda en la ruina. No seamos unos oidores olvidadizos, seamos unos hacedores eficientes, eficaces. Hacer la palabra de Dios es parte de la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en nosotros. Es una consecuencia de la relación que tenemos con Dios y es el Espíritu Santo el que hace posible que podamos vivir la palabra. Y por último, vamos a ver perseverar. Perseverar significa ser constantes, permanecer en la palabra. Esto implica decisión por parte de nosotros, aun cuando las circunstancias son difíciles o no son las adecuadas. Por más que permanecer no sea algo fácil, nosotros debemos hacer el esfuerzo por estar ahí. No debemos rendirnos. Sí, todo esto que vimos lo podemos asociar como cuando estamos enfermos y necesitamos ayuda. El primer paso es reconocer que necesitamos cambiar algo en nuestros hábitos o en nuestra manera de alimentarnos que nos está enfermando. El segundo paso es ir al doctor y escuchar atentamente lo que el doctor tiene para decirnos. El tercer paso es poner en práctica lo que el doctor nos dice. Pero no basta solo con poner en práctica, sino que necesitamos hacerlo constantemente. Si por ejemplo nos envía medicina, no basta con que la tomemos un solo día, tenemos que hacerlo bien y solo así podremos ver cómo empezamos a mejorar. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios y cuando nos acercamos a buscar su palabra. Así que chicos, como conclusión, no hay otra alternativa. Jesús murió por nosotros, por ti y por mí, para que hoy estemos viviendo de esta forma. Nos entregó su espíritu para que podamos vivir su palabra de una forma sobrenatural. Y ese es el punto, vivir su palabra y de esta forma crecer en su fe. Los invitamos a que vayan a sus grupos de crecimiento y compartan el mensaje que aprendieron el día de hoy.